Vamos a empezar por la primera morada. ¿Se acuerdan que hablamos? Ay, ¿qué pasó aquí? No sé por qué me apareció esto. A ver, espero que no se vaya. ¡Oh! Miércoles. Espérate, algo pasó, Edgardo. Edgardo va a tener que, yo creo, grabar de nuevo. Algo pasó. Voy a tener que minimizar un momento. Porque apareció una cuestión extraña. Ya. Algo rarísimo sucedió. Apareció doble en la pantalla. No sé por qué. Ya. Entonces, a ver. Ya. Entonces, lo que les estaba diciendo, Teresa, aquí está, ¿se acuerdan que les dije que Teresa esto no lo había escrito? Porque ella lo había hablado mucho en Vida, en Camino de Perfección. Ella habría empezado en la quinta, pero le exigen hacer el proceso completo, todas las concéntricas, ¿no? De la primera hasta la séptima. Entonces, aquí solo ella pone 2 capítulos. No quiere decir que en esta morada no se esté mucho tiempo y haya mucho que decir, ¿ya? El estado, ¿se acuerdan que les dije que en cada morada íbamos a ver un estado de vida, una gracia y un tipo de oración? Bueno, el estado de vida que está la persona que está en la primera morada, la más de afuera, la más exterior de las moradas de estos círculos, ¿no? Está en un estado de vida de pecado, digamos en el lenguaje católico, de pecado. ¿Pero qué es pecado? Pecado, la palabra pecado que a veces causa tanto resquemores porque lo hemos mal utilizado, la palabra, viene del griego amartía, ¿cierto? Y esto está hablando de la amartía de errar el blanco. Eso significa errar el blanco. Es vivir ciegamente, sufriendo y causando sufrimiento porque estás errando el blanco constantemente. Más tarde la traducción fue quedarse corto. Y otra traducción que me gusta más de amartía, no conseguir estar a la altura de tu potencial. O sea, que el pecado no es un tema de código moral ético, no tiene nada que ver con una tabla de mandamientos, tiene que ver con no vivir a la altura de tu potencial, que es mucho más profundo y precioso, y mucho más exigente que cumplir una serie de normas. Se trata de no errar el blanco, o sea, el pecado es errar el blanco de tu existencia, no vivir a la altura de tu potencial. Vivir fraccionado, por eso pongo este dibujo, ¿no? Fraccionado porque el ego es fraccionado, el ego es el personaje que representamos, está lleno de compartimentos, ¿no? ¿Y cuál es la gracia que se va a recibir en esta morada? Es la gracia de la conversión. La conversión, la metanoia, ¿no? Que implica un cambio de mirada. La metanoia significa un cambio de mirada, un nuevo estado de conciencia. Dejar de vivir en torno al ego, dejar de vivir egocentrado, ¿no? De eso se trata. Mirar desde otro lugar, mirar desde no la fracción, desde la unidad que somos y que vamos a ir profundizando más adelante con Teresa. Se trata de no identificarme con el ego, con el personaje. Eso implica un cambio de mirada, desapropiarme del ego. Entonces, esto es lo que necesitamos hacer al comenzar a darnos cuenta, por lo menos tomar conciencia de quién somos en realidad y de lo que no somos. Teresa nos hablará de la grandeza divina y de la plenitud humana. Este texto lo vimos ayer, pero lo retomo en esta morada de hoy. Dice, no hay para qué nos cansar en querer comprender la hermosura de este castillo. Basta decir su majestad, que es hecha a su imagen, para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura de un alma, de un ánima en castellano antiguo.
A mi parecer, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Esto de una profundidad, yo hace poco lo he comprendido. Crean que hace muchos años comprendí esta frase. Porque claro, siempre todos hacían ver que solo con el contraste, ¿no? No nos procuramos conocer, sino procuramos conocer a Dios, porque Dios es lo máximo, nosotros somos basura más o menos. Entonces Teresa dice, mirando su grandeza veremos nuestra bajeza, mirando su humildad veremos nuestra poca. Pero sin embargo, Teresa también es consciente que conocernos, descubrir quiénes somos, implica dos cosas. Si acabamos, conocernos implica reconocer lo que somos, esa esencia que hablábamos ayer, que venimos de la eternidad y vamos a la eternidad, eso que es eterno, eso que jamás muere, reconocer eso que somos y reconocer el ego que no somos, pero que creemos que somos. Nos identificamos con el personaje y vamos por la vida creyéndonos el cuento de nuestra mente, de la idealización del personaje que hemos hecho cada uno de nosotros. Vamos a trabajar mucho el concepto de ego, por eso es importante que nos vayamos dando cuenta. Entonces, Teresa nos está diciendo aquí, si nos acercamos a Dios, nos vamos a conocer, porque es nuestra verdadera esencia. En el fondo, eso nos está diciendo. ¿Ya? Entonces, mientras más nos acercamos al centro, más nos acercamos a Dios. Esto cada vez lo vamos a comprender más. Las cosas del alma, nos dirá Teresa, se han de considerar con plenitud y anchura. Con anchura y grandeza, que capaz es de mucho más que podremos considerar. O sea, para Teresa nos invita a dejar estrecheces mentales, vivir a la altura de tu potencial, que es infinito, porque es divino. Porque cuando te defines, cuando uno dice yo soy así, ¿qué es lo que estás diciendo? Hablando de tu jaula nomás mental. Estás hablando de tus barrotes mentales. Cuando dices yo soy así. Eso es el barrotes mentales en que me he metido y me he definido con una forma de ser. Y eso no es mi esencia, no es mi verdadera identidad. Pero para comenzar y darnos cuenta de todo esto, primero hay que entrar. Teresa nos invitará a entrar, necesidad de entrar en nuestro castillo. Pero a este punto, Teresa nos va a decir que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores que parece no pueden entrar dentro de sí. Nos dirá que va mucho, dirán las primeras moradas, que va mucho de estar a estar. También. Muchos se quedan en la ronda del castillo y no terminan de entrar. No terminan de entrar. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a tratar siempre con sabandijas que están en el cerco del castillo. Aquí Teresa nos hablará, ¿no?, de estos sapos, culebras, que son como las bestias, las sabandijas que están en torno al castillo. ¿Cuáles podrían ser esas sabandijas hoy? Internet, Facebook, celular, mal usada, como decíamos ayer, mal usada, se convierte en sabandijas que no nos permiten, nos enceguecen ver la realidad. No se les da nada, dice, de entrar dentro, ni saben qué hay en aquel precioso lugar. No es pequeña lástima, dice Teresa, que ni sepamos quiénes somos, o sea, que no nos conozcamos en el lenguaje de Teresa, qué lástima. Que no sepamos la eternidad, la divinidad que somos. Qué lástima, y nos perdamos en esta coraza que nos hemos puesto. Eso, en el fondo, con lenguaje teresiano dicho así, ¿no? Pero otras almas, dice Teresa, ¿cierto?, que entran en el castillo porque consideran quiénes son. ¿Y quiénes son? Un ser esencial, ¿cierto?, un ser divino, y un ego, personaje que no es lo que soy, pero que es parte de mi encarnación, ¿no? Toma este personaje. Entonces, volvemos a lo que ayer veíamos, la necesidad de conocernos, que lo vamos a retomar. Es camino para pecadores ciegos en Teresa, según para personas que están ciegas, dirá Teresa, aún están tan embebidas, llenas, ¿no?, en el mundo y engolfadas en sus contentos y desvanecidas en sus honras y pretensiones. ¿Ya? Se trata que el estado de pecado es un estado de ceguera. Todavía estamos metidos en miles de cosas mundanas, entre comillas, porque nada es mundano cuando hay un cambio de mirada, cuando hay esta conversión, todo tiene un cambio de mirada.
Pero mientras estamos en el ego, estamos muy embebidos, como dice Teresa, muy sumergidos en cosas muy superficiales que nos impiden ver, nos ciegan y nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza divina. Entonces son estados en que se encuentra alguien que está ciego, está errando al blanco constantemente. ¿Cierto? Esta martía. Aún identificadas con su ego, con su personaje, ¿no? Entonces Teresa nos invitará a comenzar por el propio conocimiento. Fíjate que el propio conocimiento en todas las tradiciones religiosas, en todas las tradiciones espirituales más bien, el conocimiento propio es una vía súper importante. Súper importante, no solo para Teresa. Es cosa tan importante, dirá Teresa, este conocernos, que no querría en ello hubiese jamás relajación. Por subidas que estéis en los cielos, pues mientras estamos en esta tierra, no hay cosa que más nos importe que la humildad, que ayer lo veíamos. Bueno, y así torno a decir que es muy, y lo pongo en grande, muy bueno y muy re bueno tratar de entrar primero en el aposento, o sea, esta morada primera, ¿cierto? A donde se trata de esto, ¿de qué? Del conocimiento propio. Que volar a las demás, ¿cierto? A las demás moradas, porque este es el camino. Busque cómo aprovechar más en esto, de conocerse. Entonces, Teresa nos está invitando a bucear sin miedo en mi realidad. Quitar máscaras que terminarán de caer en la tercera morada. Lo más burdo, digamos. Pero aquí comienza la persona a tomar conciencia. A tomar conciencia. Ya con eso es bastante de esta máscara. El miedo nos puede jugar en contra, obvio. Cuando comenzamos esto, el miedo puede hacernos, nos puede complicar. Voy a poner un poco más falda, que me encanta, pero que no, es muy profunda, ¿no? Dice, ¿qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Me parece, dice Felipito, excelente. Es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor. No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Dios mío, ¿y si no me gusto? Ese es el miedo que puede haber en este empezar a conocernos. El miedo a que no nos guste, no nos gustemos, porque me resulto una amenaza cuando me identifico con lo que no soy, que es el ego. Obviamente, no me querré conocer si creo que lo único que soy es el ego, es el personaje que he ido formando desde mi niñez, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero si sé que eso es solo una pantalla y que mi verdadero ser es divino, no tendré miedo entrar y conocerme. En lenguaje teresiano, ¿cómo se dirá esto? Terribles son los ardides y mañas del demonio para que las almas no se conozcan ni entiendan sus caminos. Demonio, que nos puede sonar así como horrible acá, para Teresa es el ego. En el fondo, ella quizás ni siquiera fue capaz de darse cuenta que estaba hablando del ego acá, pero en el fondo yo en algún momento, cuando estemos más avanzadas en las morales, les voy a recordar este momento y les voy a decir, ven que aquí se nota que es el ego, porque ella dice, bueno, no sé si el demonio o nuestro natural es el que hace esto. O sea, en realidad es nuestro natural que viene a ser nuestro ego en el lenguaje de Teresa, y que para Teresa es el demonio. Entonces podríamos decir el lenguaje más de ahora, más contemporáneo. Terribles son las trampas, ¿no?, que nos hace el ego en vez de las mañas del demonio, para que no nos conozcamos ni entendamos el camino, nuestro camino. ¿Ya? Ok. Entonces, el ego va a ser un maestro de la percepción selectiva. El ego nos hace tener una percepción, para quienes han hecho el enneagrama, esa pasión, esa mirada obcecada que tiene cada eneatipo, ¿cierto? Entonces, el ego es un maestro de la percepción selectiva, de los anteojos que me pongo selectivos para ver la realidad, y nos hace interpretarla de forma distorsionada, según mi personalidad, mi personaje. Para librarnos del ego, ¿saben qué se puede hacer? Es tomar conciencia de él. ¿Por qué? Porque conciencia y ego son incompatibles. Entonces, este es un paso muy importante en esta morada, empezar a tomar conciencia del personaje que representamos.
Es de considerar aquí que la fuente, dice, y aquel sol resplandeciente, esta dinámica del espejo es muy bonita, ¿no? Nos compara con un espejo, que está en el centro del alma, no pierde su resplandor y hermosura, que siempre está dentro de ella, y cosa no puede quitar su hermosura. O sea, no hay pecado que pueda quitar la hermosura, ni ceguera que pueda quitar la hermosura, ¿no? Más, si sobre un cristal, sobre un espejo que está al sol, se pusiera un paño muy negro, claro está que aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal. O sea, Teresa dice, el sol está siempre, la divinidad que somos, ahí está, la divinidad de la que procedemos, ahí está. El tema es que hemos puesto un paño negro, que viene a ser la realidad de ceguera, de pecado, ¿no? Que nos impide ver este sol que se refleje. En este sentido, Jesús, Cristo, era totalmente transparente, permitía que se viera totalmente el sol. Y eso nos vino a mostrar que nosotros también tenemos que mostrar este sol que somos. Pero para eso hay que hacer el proceso de despojarse del ego, pasar por la noche oscura, ¿no? De ir quitando estos trapitos que hemos ido poniendo. Entonces Teresa nos dirá, ¿cómo es posible que entendiendo esto no procuréis quitar esta pez? Pez es como algo pegajoso, ¿no? Negro de este cristal. ¿Cómo es posible dándonos cuenta que no hagamos algo para poder conectar con nuestra esencia, ¿no? Con nuestra esencia divina. Esta imagen del espejo es también es de la mística sufí, que ayer les decía, del siglo XII. También la usa el maestro Eckhart, que hoy día lo vamos a citar también. Y lo usan muchos más, como iremos viendo. Por ejemplo, Ricardo de San Víctor, teólogo místico escocés del siglo XII, dice, es preciso que quien desee ver a Dios limpie este espejo. Cuando el espejo está limpio, comienza a brillar en él el resplandor de la luz divina y aparece ante nuestros ojos un rayo de claridad desconocido hasta entonces. O sea, es una imagen que Teresa toma de la mística que ya venía, tanto en la mística cristiana como en las otras místicas. Y si seguimos viendo, Nisargadatta, un místico indio advaita del siglo XX, también dice, el espejo no puede ser nada para atraer el sol, solo puede mantenerse limpio. Tan pronto como la mente está lista, el sol brilla en ella. ¿Ya? O sea, para que veamos, y me gusta ver que en todas las tradiciones los místicos van buscando formas y símbolos para expresar algo, y vamos a ver que cada vez más, cuando vayamos avanzando en las moradas, porque se va dificultando, ¿no? Van buscando formas de simbolizar. Bueno, ¿quién va a ser el personaje de estas moradas? Vamos a tener dos personajes, pero el más central es el ciego de nacimiento. En las moradas vamos a ir viendo personajes bíblicos que Teresa utiliza y que plantea que están en cada morada. Las culebras, ¿cierto? Esos animales ponzoñosos, no nos dejan ver. Se está ciego cuando vivimos egocentrados, como le decía al inicio. Y por ejemplo esto, el ciego, ¿se acuerdan del ciego que le pide ver a Jesús cuando lo va persiguiendo? ¿Se acuerdan que le dice, y Jesús se da vuelta, le pregunta y le dice, ¿qué quieres que haga, maestro? Que vea, ¿no? Si nos vemos el contexto en que está este texto, ¿ya? Este texto iban discutiendo antes, porque siempre en la Biblia hay que fijarse qué hay, en qué contexto están las cosas. Por algo están puestos, están bien pensados. La mentalidad oriental en este sentido muy, cuando se compuso la Biblia, nada es por casualidad el orden. Entonces, ¿qué van discutiendo los discípulos con Jesús? Discuten en el fondo quién es el mayor, quién se sienta a su derecha o a su izquierda, más o menos, ¿no? En eso están. Jesús se está dando cuenta que no han entendido nada el mensaje del reino. Y en cambio el ciego se ha dado cuenta por lo menos que no ve. Y le dice, maestro, quiero ver. Para esto, ¿qué nos está diciendo? Que los discípulos estaban ciegos todavía. Más avanzado estaba este ciego que se acerca a Jesús. ¿Ya? Entonces, empezamos a vivir cuando decididamente queremos ver. Queremos ver. ¿Ya? Lo más grave de todo esto es que creemos ver. Eso es lo más grave, porque el ciego en eso estaba más avanzado porque se daba cuenta que no veía. Por lo menos se daba cuenta. Los discípulos ni eso. Creían que habían entendido todo y no habían entendido nada.
También otro personaje que va a aparecer acá, bueno, también Teresa nos va a hablar, y eso lo vamos a ver en la segunda morada, pero corresponde a la primera, nos va a hablar que está muda, también estaba sorda, ciega, sorda y muda, o sea, totalmente discapacitada, ¿no? Otro personaje de estas moradas es el tullido. ¿Se acuerdan de ese tullido que estaba en la piscina de Siloé? Teresa nos dirá que hay personas acostumbradas, dice ella, a tratar siempre con sabandija, que están, como les decía, en el cerco del castillo, tan enfermas y mostradas a estarse de estas cosas exteriores, que están como el tullido. Ahora yo les quiero decir que les voy a ir poniendo textos largos de Teresa porque mi intención, porque no es lo ideal en una diapositiva, pero mi intención es que tengan contacto con Teresa, más que conmigo. Entonces, yo solamente soy un canal. Entonces, aquí Teresa nos dirá, hay almas tullidas que si no viene el mismo Señor a mandarlas se levanten, como al que había 30 años que estaba en la piscina de Siloé, ¿se acuerdan? Tienen harta malaventura y gran peligro, pero no tanto peligro como los que no entran en el castillo, por lo menos está hasta adentro, tratando de entrar, sabe que está inválido, ¿no? Por lo menos sabe que está tullido. Porque aunque están muy metidas en el mundo, tienen buenos deseos y alguna vez, aunque de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor y consideran quiénes son. Y continúa. Alguna vez, en un mes, rezan llenos de 1000 negocios. El pensamiento casi lo ordinario en esto, porque están tan asidos a ellos, tan apegados a sus pensamientos, ¿cierto? A su mente, que como a donde está su tesoro se va ya el corazón, ponen por sí algunas veces de desocuparse, tratan de desocuparse de los pensamientos, pero no pueden, de las preocupaciones, y es gran cosa el propio conocimiento, y ver que no van bien para atinar a la puerta. Que si siguen así, no es el camino, pero por lo menos se están tomando conciencia, ¿no? En fin, dice, entran en la primera pieza de las bajas, más entran con ellos tanta sabandija que ni le dejan ver, ciegas, ¿no? La hermosura del castillo, ni sosegar, ni calmar, ¿no? Harto hacen en haber entrado. O sea, nos pasa como este caballero, ¿no? Pero entran 1000 cosas con nosotros. Siguiendo con otro texto largo, pero que me parece importante en esta morada que veamos, dice, habéis de notar que en estas moradas primeras aún no llega casi nada de luz que sale del palacio donde está el rey, en el centro está el rey, ¿no? Y es el sol que ilumina, ¿no? Pero aquí estamos en la periferia, ¿cierto? Porque está oscurecida en alguna manera para que no la pueda ver el que está en ella, digo. Y no por culpa de la pieza, que no sé darme a entender, porque es difícil para ella darse a entender, ¿no? Que comprenda, sino porque son con tantas cosas malas de culebras y víboras, que están ciegos, ¿no? Y cosas empoñosas que entraron con él, no le dejan ver la luz, advertir la luz. No puede ver la luz que sí está, porque el sol siempre está iluminando como en el espejo, pero no la podemos ver. Dice Teresa, es como si uno entrase en una parte a donde entra mucho sol y llevase tierra en los ojos, que casi no los pudiera abrir. Clara está la pieza, está clara, porque está el sol dando, ¿no? Mas él no lo goza por el impedimento o cosas de esas fieras y bestias, ¿no? Todas estas cosas que nos enredan en la vida, ¿no? Que le hacen cerrar los ojos para no ver sino estos pensamientos, estas preocupaciones, todas estas cosas, ¿no? Así me parece, debe ser un alma que aunque no está en mal estado, está tan metida en cosas del mundo y tan empapada en la hacienda u honra o negocio, o sea, en cosas del mundo, ¿no? En cosas de la mente, en la hacienda son la casa, mis bienes, ¿no? La honra, si me hablan mal, si me quieren, no me quieren, si soy importante, ¿eh? Mis negocios. Como tengo dicho que, aunque el hecho de verdad se querría ver y gozar de su hermosura, no le dejan, ni parece que pueden descabullirse de tantos impedimentos, arrancarse, ¿no? De tantos impedimentos. Y conviene mucho para haber de entrar en las segundas moradas que procuren dar de mano a las cosas y negocios no necesarios. Y a este punto les pregunto, ¿qué cosas que no son necesarias hemos hecho necesarias? ¿Vamos ligeros de equipaje por la vida? Entonces, a este punto Teresa nos está invitando, ¿no?
a sacar tanto rollo que tenemos en nuestra cabeza, tantas situaciones que nos impiden vivirnos desde nuestro ser, que nos impiden vivir la paz que somos, la luz que somos, porque esa es nuestra verdadera esencia, el amor que somos, porque nos llenamos de sabandijas, en el lenguaje de Teresa. Teresa nos dirá que no podemos ser buenos esforzándonos por ser buenas o buenos. Teresa nos dice, mirando cómo cosa buena que hagamos, no viene su principio de nosotros, sino de esta fuente a donde está plantado este árbol de nuestras almas y de este sol que da calor a nuestras obras. O sea, es el sol divino que se expresa a través de nosotros el que realmente hace las buenas acciones. Entonces, no podemos, como les digo, ser buenos esforzándonos, sino que encontrando la bondad esencial que es en nosotros. El ego deja de ser el centro, porque lo es la fuente amorosa, la fuente divina de la que procedemos. Esa eternidad que hablábamos. De esto me acuerdo yo en mis primeros años de estudio en Roma, estaba estudiando teología, y me acuerdo que un sacerdote, yo era juniora, y me acuerdo que un sacerdote dijo algo que me llamó y me tocó mucho en ese entonces con lenguaje cristiano. Dijo, el santo no es el que con su vida muestra que es bueno, sino que el que con su vida muestra que Dios es bueno. A mí me hizo mucho impacto esa vez, y cada vez que comprendo más el fondo de lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, mostramos que la fuente amorosa de la cual procedemos es la buena. Entonces, desde aquí ya Teresa nos invita a esta humildad, que el ego se quiere apropiar de todo, ¿no? De la obra y de todo. Y nos va a invitar, ojo con la falsa humildad. Nos dirá, ojo, metido siempre en la miseria de nuestra tierra, nunca la corriente saldrá del cieno de temores, de pusilanimidad y cobardía, de mirar si me miran, no me miran, si yendo por este camino me sucederá mal, que todo esto les parece humildad y otras muchas cosas que pudiera decir. Y viene de no acabar de entendernos, de conocernos. Tuerce el propio conocimiento, el demonio, el ego, en el lenguaje, el demonio del lenguaje de Teresa, pero el ego tuerce, acuérdemos que el maestro de la distorsión, tuerce el propio conocimiento y nunca salimos de nosotros mismos. No me espanto que esto y más se pueda temer. Cuando estamos centrados en el ego, tenemos una falsa percepción y nos llenamos de miedos. Y no somos capaces de ver más allá de nuestra nariz. ¿Ya? Esto es un poco como una introducción a esta morada y la importancia que Teresa nos está dando aquí al conocimiento propio, a la conexión con nuestro verdadero ser, y a darnos cuenta que el ego tenemos que tomar conciencia de él y de la mentira que nos cuenta. Y no tener miedo de tomar el toro por las astas, ¿no? Y empezar a reconocer todos esos mecanismos inconscientes de nuestro personaje. Dicho esto, vamos a hacer un paréntesis, después vamos a continuar, pero vamos a hacer un paréntesis con lo que les dije ayer porque lo creo que es vital. Aunque Teresa no lo trata en las moradas directamente, creo que es muy importante a este punto, para no tener un impedimento de seguir avanzando, reconocer y preguntarnos con qué Dios me relaciono. ¿Cuál es nuestra imagen de Dios? Porque la persona se juega su vida espiritual según su imagen de Dios. Nos jugamos nuestra vida espiritual. Y aquí pongo esta imagen un poco divertida, pero para que entendamos, ¿no? Imagínense, aquí este está adorando la abundancia desde la carencia, ¿no? Y esta otra, desde la obesidad, adora la belleza. Es un poco, o el consumismo, podríamos poner, y el placer, lo que sea. ¿Qué adoramos, no? ¿Por qué? Pero en el fondo, ¿qué quiero decir con esto así medio jocoso, no? Que la falsa imagen de Dios la hemos elaborado en función de las necesidades del momento, de la proyección de situaciones históricas y personales. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos reconocemos débiles, es que Dios es pura fortaleza. Si nos reconocemos lo que sea, ¿no? Ignorante, Dios es la sabiduría. Pero viene desde nuestras carencias. Entonces, humanizamos mucho la imagen divina, ¿no?
Y es una proyección nuestra, en lo del superego, ¿no? Que hablaron los filósofos de la sospecha. Entonces vamos a hacer un recorrido haciendo un poco de caricatura de nuestras falsas imágenes de Dios y que hemos alimentado tanto en nuestra querida iglesia. Primero, esta caricatura del Dios inspector, que nos quiere si nos portamos bien. ¿Se acuerdan? Dios te está mirando de niña. Ojo, yo decía, ¿por qué no te mira cuando te portas bien también? Te mira cuando te portas mal, no. Pero qué visión de Dios hemos puesto, un Dios que está pendiente de lo que hagamos y dejamos de hacer. Después el Dios castigador, que produce temor, se actúa por miedo. Teresa tuvo ya hincha el convento, como les comentaba ayer, por temor servil, lo que le movió a ser monja, porque le parecía que por lo menos era un purgatorio antes de irse al infierno, prefería vivir el purgatorio de ser monja. Eso lo dice ella. Entonces, esto vaya siendo un proceso que veremos después, hasta llegar a conectar con el Dios misericordia. Hizo un proceso, Teresa. Pero Jesús, ¿de qué Dios nos habla? Si ya Jesús nos habló claramente de un Padre misericordioso, ¿no? Que hace fiesta por el hijo, que vuelve a casa, el hijo pródigo. O sea, ¿qué nos pasó en el camino, no? Después el Dios que no sabe, que se olvida, es como una abuelita inválida, que hay que subirle a contar porque vive en un quinto piso y no tiene ascensor para bajar a enterarse de lo que le pasa al mundo. Entonces ahí vienen nuestras peticiones, ¿no? Te nombramos todo, te pedimos por fulanito, que no sé qué, por el tal país que está pasando, Yo sé que estoy tocando cosas sensibles para algunos. Entonces, parece que yo soy más buena que Dios, porque yo tengo que recordarle cosas que él ni se entera de cómo está el mundo. Y es él el que le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él está preocupado por el mundo. El Dios a mi medida, cómodo y portátil, ¿no? Familiar, como compañero de juego que ha crecido a mi imagen y semejanza, que ha crecido conmigo a la par. Lo mejor que nos puede pasar aquí es que un día no me quepa en ninguna de mis cajas mentales. Y eso es lo que hoy día voy a invitarles a hacer. Y yo creo que todos ustedes de alguna manera han vivido experiencias, ¿cierto?, en su vida, que le ha hecho que Dios ya no les quepa en la cajita dogmática en que lo metieron en su primera comunión, como hablábamos ayer. Hemos ido evolucionando, ¿no? A propósito, ¿cómo les fue con la tarea que les di? De ver qué etapas en su vida han tenido respecto a su crecimiento espiritual. Después, ¿qué otra imagen de Dios? El Dios manipulador, todopoderoso, ¿no? Que nos manda terremotos, virus. A propósito de esto, yo he visto unas publicaciones, sobre todo al principio de la pandemia, pero de pánico, de gente católica o de gente evangelista, por favor. ¡Qué visión de Dios! Es que eso hace para que haya más ateos en este mundo, porque por favor. Y ya pasando por ese que salió porque Dios lo iba a cuidar, ese pastor, y se infectó y murió, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué visiones? O el Dios Papá Noel, viejo pascuero, que nos da regalos que le pedimos. Es inmaduro esto, es una confianza infantil. Porque quien ve a Dios como un super papá, ¿cierto?, que cuida de todo, practica la religión como un suplicante. Y su objetivo es una protección, ser protegido. Con razón Nietzsche mató a este Dios, a esta falsa imagen de Dios. Cuando dice, Dios ha muerto, yo lo he matado. Es que eso es parte del proceso en la mística. Él era un místico Nietzsche que se quedó a medio camino, no hubo nadie que le dijera, ok, perfecto, este Dios hay que matarlo, porque totalmente falso. Falso. Y antes del descanso les dejo con esta diapositiva de este elefante. ¿Qué nos está diciendo? Aquí están todas las religiones, ¿no? Mirando, supongamos que el elefante blanco fuera Dios, ¿no? Y todos ciegos, mirando, tratando de decir cómo es el elefante, y cada uno tocando una parte. Unos dirán, el elefante, el que está en la cola es como un cepillo, el otro dirá como una columna que está en la pata,
El que está ahí, que viene a ser el obispo, ¿no? Está en la panza, dirá, no, es un gran cielo. Y el que está en la oreja, ¿no? Es algo flexible. Y el que está en el colmillo, ¿no? Es duro como el marfil, es como una culebra, el de la trompa. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? Que empezamos a adorar la imagen parcial que nos hemos hecho. Existe en todas las religiones, ¿cierto? Una idolatría peor que la adoración de ídolos. ¿Y saben cuál es? La adoración de conceptos, de ideas, de imaginaciones intelectuales sobre Dios. Esta es la peor idolatría. Entonces nos adoramos el dogma, adoramos, y en esto vamos a entrar ahora. Pero un poco esto nos pasa, ¿no? Nos pasa a nosotros, ¿eh? Que venimos a decir que Dios es algo que hemos percibido, que creemos que eso, y punto, y ese dogma, y cada uno adora eso, y lo separa del total. Y eso es, y hay que diga a alguien otra cosa. Y ahí vienen los fundamentalismos, y alguien defenderá que el elefante es un cepillo, y matará a quien no diga que no es un cepillo, y quien diga que es una columna será muerto, y así sucesivamente. Entonces ahora les voy a invitar a un descansito de 5 minutitos, 5 minutos, para que vayan a tomar agua, al lavabo, y nos reencontramos para ya meternos de lleno a este tema de la imagen de Dios y completar la primera morada.
Fernanda, ¿Sí? no alcancé a escuchar. ¿Dónde vives tú? En Laguna Verde, al sur de Valparaíso. Al sur de Valparaíso. Dijiste que eras media ermitaña. Sí, vivo aquí de ermitaña en una cabañita, cerquita del mar, a 100 pasos. Qué bien, qué Sí, sí, sí. Y con mi huerto, cultivo mi huerto, muy, me encanta el jardín, el huerto, las plantitas, tengo un invernadero que construí durante la pandemia. Y eso, entre los cursos y eso, la vida me vuela preciosamente. claro. Sí. Soy una privilegiada, no puedo, esto es maravilloso. Sí, yo también hice huerto en la pandemia. Entonces ¿Sí? ha sido un regalo estar otra vez en contacto con la tierra y estar sembrando y ahora comiéndolo de ya un año. Sí, yo estoy cosechando, me demoraron porque planté tarde los tomates, pero estoy comiendo muchos tomatitos preciosos están. Sí, sí. Bueno, comenzamos, yo creo, Edgardo. Edgardo. Sí. Ahora comenzamos de nuevo. Ok. Ya. Bueno, continuamos con nuestra... Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy chocante. Muy Ya. bien. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a entrar... Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de Dios? Vamos para allá. Vamos vamos con eso. A mí me gusta mucho lo que dice esta filósofa francesa, una gran mujer, una gran mística, activista política. Lo malo, dice, del falso Dios es que nos impide ver al verdadero, tal cual. Entonces, por eso yo creo que es fundamental que a esta altura, al comenzar este tema, lo toquemos para no ir ya mal desde el inicio con un muro que se interpone entre nosotros y el verdadero Dios, ¿no? O lo que llamemos Dios. Entonces, la pregunta que yo les hago hoy, ¿cuál es mi imagen de Dios? ¿Qué experiencias las condicionan? Probablemente en estas caricaturas que les hacía, de una forma y otra, podríamos hacer muchas más, esas son algunas, todos hemos caído, de mayor o menor forma. Pero lo importante es aceptar el resultado. Sí, verdaderamente sí, mira, yo tengo todavía, soy la suplicante, veo a un Dios como super papá Dios, que me protege. Aceptar el resultado para convivir con esa imagen y desde ahí comenzar a evolucionar. Desde ahí poder soltarla, porque lo que no acepto no se puede transformar. El primer paso siempre, y la magia de la aceptación es maravillosa, que para mí tiene que ver mucho con la humildad, ¿no? La aceptación. La magia, cuando yo acepto algo, de ahí comienza la transformación, que pasa por el soltar. Pero no puedo soltar lo que no acepto que está. Por eso es importante que seamos conscientes de estas falsas imágenes, como seamos conscientes de nuestro falso yo, que estamos hablando en el fondo de lo mismo. Seamos conscientes de nuestro falso ego, de nuestro falso personaje, y también seamos conscientes del falso Dios, que también es, digamos, el ego, el superego, digamos. Ok. Estamos entonces invitados a purificar nuestra imagen de Dios y permanecer abiertas y abiertos a cambiar nuestra imagen de Dios, que siempre Dios va más allá de nuestros pensamientos limitados. Acordémonos que Teresa nos decía en la clase anterior, siempre más y más de Dios, siempre más y más, ¿no? Nuestros pensamientos son muy limitados, nuestra mente lo mete en una cajita, ¿no? Porque ¿qué? El ego quiere controlar todo, a sí mismo y a los demás, ¿no? Y a Dios. ¿Qué imagen tiene Teresa de Dios? Por ejemplo, Teresa nos dirá, Dios es el Señor de la historia y siempre es tiempo de su excesivo amor.
es una imagen que tiene Teresa de abundancia de Dios. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Una abundancia. Dirá en otra parte, en las meditaciones sobre el cantar, los cantares, ¿no? Dirá, fáltale mucho por dar, nunca querría hacer otra cosa, si allá sea quien. O sea, es una imagen de abundancia, ¿eh? Que yo hoy día más me atrevería a decir, porque a mí no me gusta mucho hablar de la palabra Dios, porque está muy mal usada y inmediatamente nos viene casi la referencia de un señor con barba en una nube. No, la fuente amorosa, el ser, la vida con mayúscula, ¿no? Fáltale mucho por dar a la vida, a la fuente amorosa, nunca querría hacer otra cosa, porque es excesivo el amor que sale de esa fuente, porque es puro amor, como queramos llamarla. De hecho, Teresa, acordémonos de esa que entró a ser monja para que le parecía que el convento era un purgatorio, y dice, pero menos peor que vivía el infierno, me puedo condenar si no me meto a monja. Entonces, esa que entró por temor servil, que dice ella, llegó a llamar al libro de su vida, la autobiografía, libro de las misericordias de Dios. O sea, qué transformación hizo Teresa de su imagen de Dios. Jesús, ¿cierto? Para los cristianos, para un budista será Buda, para un musulmán se llama Mahoma, pero para un cristiano, Jesús es el lado de Dios vuelto hacia nosotros. A través de él podemos experimentar el lado de Dios que no vemos, es decir, el aspecto que no se puede captar ni intelectual ni conceptualmente. Él es la puerta por la que se nos facilita la entrada a nuestro espacio interior divino, porque como veremos ya en la segunda morada, Jesús nos llama desde fuera, nos llama desde dentro. Ese Cristo interior que iremos profundizando, ese Cristo interior que vendría a ser el arquetipo de nuestra esencia, de nuestro yo profundo. Pero bueno, él, digamos, ¿qué nos está mostrando? La cara de Dios que no podemos ver, como se nos ha dicho, ¿no? Muchas veces. Bonhoeffer dirá que el Dios que se revela en Jesús pone del revés todo lo que el hombre religioso espera de Dios. Por eso, el Dios de la religión, dice él, acabó eliminando al Jesús de Dios. Qué fuerte. El Dios de la religión acabó eliminando al Jesús de Dios. Y sigue haciéndolo. Y sigue haciéndolo. ¿Quiénes crucificaron? ¿Quiénes fueron? Fariseos, saduceos, todos. ¿Quiénes estaban en esto? Los religiosos de ese entonces. ¿Por qué? Porque les molestaba esta figura de él. Uy, podríamos hablar mucho y por qué molestaba tanto, ¿no? Pero en un momento algo saldrá más adelante de este tema, ¿no? Entonces, sigue, y la religión sigue, y en todas, no digo solo en la católica, ¿no? Cristiana, en todas, se sigue matando la esencia del ser humano muchas veces en función de dogmas y creencias. Conceptos y dogmas no son más que vidrieras que apuntan a la realidad divina. Es como el sol, ¿cierto? El sol que pasa por la vidriera, supongamos en este concepto, en esta idea, que el sol fuera la divinidad, y nosotros la vemos a través de la vidriera, vamos a decir que Dios tiene forma de un triángulo, una vidriera triangular, circular, un círculo. Entonces el dogma podría ser esa vidriera que me permite ver algo de la luz, pero no es la luz. ¿Ya? Entonces, podemos mirar a través de ellas para captar un aspecto de lo divino, pero no podemos decir que Dios es un círculo, ¿no? O un dogma. De Dios solo podemos decir lo que no es, que es lo que la famosa espiritualidad apofática. Tenemos la catafática y la apofática. Son palabras así, veas, complicadas. Pero ¿qué nos están diciendo? Que hay una espiritualidad que es de los conceptos, dogmas, y una que es apofática, del no saber, sin dogmas, sin imágenes de Dios. Pero mientras más va siendo más mística, es más apofática. Hay menos formas de nombrar a Dios. La religión necesita imágenes y palabras,
Obviamente las necesitamos, porque sin ellas la fe no se puede comunicar, como necesita vidrieras para que pase la luz, ¿no? Pero por otro lado corre el gran riesgo de materializarlas, llegando incluso a adorarlas, lo que veíamos del elefante, ¿no? Imágenes y símbolos son caminos auténticos, ¿cierto? Sí, conducen a Dios, pero que también pueden convertirse en muros, lo que decía Simone Weil, ¿no? En obstáculos que nos impiden conectar con el verdadero Dios. Cuando las absolutizamos. El maestro Eckhart, un místico dominico de siglo XII, o XIII, ya no me acuerdo, el gran maestro Eckhart, hablando, por ejemplo, les pongo este ejemplo, para que veamos que yo no estoy hablando algo salido de la estratosfera, ¿no? Hablando de la Trinidad, miren lo que dice, del dogma de la Trinidad. Dice, en la medida que Dios es uno, es un uno simple, sin modo ni propiedad, allí no es ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Y sin embargo, es un algo que no es ni esto ni lo otro. Ya se está poniendo la cosa media. Claro. Todo lo que podamos decir de Dios no es. De hecho, Margarita Porete, una mística beguina, que dicen que probablemente fue maestra del maestro Eckhart, estas mujeres que eran muy sabias, místicas, y que fue quemada, ¿no? Por la Inquisición en París, Margarita Porete, con su libro, El espejo de las almas simples, la quemaron. Ella dice, cuanto puede decirse y escribirse de Dios y lo que pueda pensarse, que es aún más que decirse, resulta ser más bien mentir que decir verdad. O sea, todo lo que podamos decir, por bello que sea, es más bien mentir que decir verdad. Y el maestro Eckhart, su discípulo, digamos, dirá, calla y no vociferes acerca de Dios, porque al hacerlo mientes, pecas. Estás ciego en el fondo, ¿no? Pido a Dios que me libere de Dios, llegará a decir, de la imagen falsa de Dios, ¿no? Un Dios, dice, al que puedo entender, no es ningún Dios. Ya lo dirá San Agustín más adelante, ¿no? Si te encuentras con Buda, los budistas son peores todavía en esto. Dice, si te encuentras con Buda, mátalo, porque no es Buda. Son aún más radicales. Y en la India, este libro que tiene más antigüedad que la Biblia, 25 siglos, el Bhagavad Gita, dice Brahman, lo divino, es el sin principio. El sin principio, el supremo, el que está más allá de lo que es y de lo que no es. O sea, ya hace 25 siglos, el hombre místico, sea de la tradición que sea, ya lo tenía clarísimo. Nosotros aquí nos hemos dedicado a ponerle nombres y etiquetas a todo. Creed, Teresa nos decía, ¿no? Mucho más y más de Dios. No os quedéis con... Juan de la Cruz, ¿qué dirá? Porque las criaturas, ahora terrenas, ahora celestiales, y todas las noticias e imágenes distintas, naturales y sobrenaturales, que pueden caer en las potencias del alma, o sea, que yo, todo lo que yo pueda decir, por bello que sea en el fondo, está diciendo, por altas que sean ellas en esta vida, ninguna comparación ni proporción tienen con el ser de Dios. O sea, todo lo que yo pueda decir, por bello que sea, dirá, ¿de dónde dirá en su vida, Juan? De dónde los que solamente hacen caso de las dichas aprehensiones imaginativas, de lo que piensan que es Dios, ¿cierto? Y hacen solo caso de eso, sino que piensan que Dios será semejante a alguna de sus pensamientos, ¿no? Y que por ellas podrán ir a la unión de Dios, se equivocan, yerran muchísimo. ¿Ya? Lo tiene clarísima. No implica que todas nuestras imágenes sean inútiles, insisto, pero hay que ir más allá. Entonces, el apego a imágenes es un truco del ego para evitar la verdadera unión con lo divino. El ego siempre quiere apropiarse, quiere controlar. San Agustín dirá, si lo has comprendido no es Dios, lo mismo que decía el maestro Eckhart. Y otro texto de hace 25 siglos de la India dice, esa alma suprema, la divinidad, es incomprensible, ilimitada, no nacida, no se puede razonar, es impensable. Impensable.
Entonces, ¿qué hacemos, Fernanda? ¿Qué nos pasa? Hay una sensación entonces de ¿qué? De vacío. Estoy descolgada. Entonces, ¿a dónde me agarro? Hemos de tener la libertad para abandonar certezas anteriores. Hay que pasar por la noche oscura. Es necesario para la conciencia de unión con la divinidad. Con la conciencia, porque unidos estamos. Si somos la manifestación de la fuente, pero hemos perdido esa conciencia, estamos ciegos, como vemos en las primeras moradas. No nos damos cuenta de quiénes somos de verdad. Y nos creemos y nos identificamos con un falso personaje que es nuestro ego. Entonces es necesario pasar por estos. Lamento decirles si realmente queremos hacer un camino de verdad hacia el interior, hacia el profundo centro. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Y quién soy yo en el fondo? Al final es lo mismo. El maestro Eckhart dirá, ¿qué es la vida? El ser de Dios es mi vida. Si por tanto mi vida es el ser de Dios, entonces el ser de Dios tiene que ser mi ser. Y el ser esencial de Dios, mi ser esencial. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Wow. Si no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? De nuevo, estos textos de hace 25 siglos de la mística india. Aquello que es más, aquello que es la más fina esencia, el alma de todo este mundo, la divinidad, ¿no? Esa es la realidad. Eso es Atman, eso eres tú. Eso eres tú. Juan de la Cruz dirá, el centro del alma es Dios. Tauler, otro místico cristiano del siglo XIV, dirá, quien conoce el alma conoce al mismo Dios. Jamás nos acabamos de conocer si no conocemos a Dios, ¿no? Esa es nuestra verdadera esencia. Entonces, la divinidad, ¿cierto? Se comunica a la persona desde su interior, no desde fuera. Porque se comunica, son lenguajes súper limitados, porque en realidad no es que se comunique. Si nosotros somos expresión de la divinidad, somos expresión de la fuente que toma distintas formas de cada uno de nosotros, de cada ser, es solamente esto de hablar de que se comunica desde su interior, es tomar conciencia de dónde procedemos, ¿no? El camino no es hacia arriba, por lo tanto, es hacia adentro, ¿ya? Dentro del castillo pasan las cosas, dirá Teresa, de mucho secreto entre Dios y el alma. A todas partes de ella, nos dirá Teresa, del alma, se comunica este sol que está en este palacio. Y aquí quiero citarles a una mística, Hadewig de Amberes, que también es una mística beguina, con mucha hondura, antes de Teresa. Dice, el alma es un camino por el que se abre paso la libertad de Dios desde lo más profundo de sí mismo. Y Dios es el camino por el que se abre paso la libertad del alma hacia el fondo inalcanzable de Dios, que sin embargo alcanza el alma en lo más profundo de sí. Esto vamos a ir profundizando mucho más y con místicas maravillosas que nos vamos a quedar con la boca abierta, pero vamos entrando de a poco. Entonces, finalmente, la persona debe entrar al castillo, resumiendo, ¿no? Tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, dirá Teresa, hemos de ver cómo podemos entrar en él. Parece, dice, que digo un disparate, lo mismo que les decía yo recién, ¿sí? Porque en realidad, ¿cómo hemos de entrar? Dice. Está claro que no hay para qué entrar, pues que es él mismo, o sea, es nuestra esencia, ¿no? Pero hay muchas almas que están en la ronda y no se les da nada de entrar dentro. O sea, en el fondo hay muchas personas ciegas que no ven y han puesto esta pez, ¿no? Este paño negro en el cristal y no lo ven, aunque sea su esencia. En el fondo, Teresa misma se da cuenta, ella habla de entrar al castillo y mira, aquí ella misma dice, pero claro, esto es desatino, ¿cómo digo esto? Un disparate. ¿Cómo has de entrar a lo que tú eres, a ti mismo? Pero en el fondo son las limitaciones del lenguaje dual de la mente. Porque mientras estamos encarnados, estamos en la dualidad.
En Dios no hay dualidad, todo es uno. En la realidad todo es uno. Esto lo vamos a ver al final con mucha claridad, ¿no? Pero como estamos todavía en la mente dual, la encarnación en esta tierra implica entrar en la mente dual, el lenguaje es dual. Entonces decimos cosas que parecen contradictorias, aunque en la unidad, en el espíritu, no hay esta división. Esto vamos a profundizar mucho, así que ahora lo dejo caer. Le cuesta entrar, entonces, de Teresa dirá, porque entran con ella tantas sabandijas, ¿no? Que no la dejan ver, ni sosegar. Harto, dice, hacen con haber entrado. Así que no nos preocupemos si estamos acá. Ya bastante, dice Teresa, hemos hecho con entrar. Dios está dentro, dirá el maestro Eckhart. Nosotros estamos fuera. Dios está en casa, nosotros hemos salido de ella. Pero seguimos con este lenguaje dual, ¿no? ¿Por qué salís, dirá? ¿Por qué no permanecéis dentro de vosotros mismos? Si lleváis dentro de vosotros toda la verdad en su esencia, pero en realidad nunca hemos salido, porque no podemos salir de nuestra esencia, pero son maneras de decir, para decir que estamos inconscientes, que no hay conciencia de quiénes somos. En el fondo, eso en un lenguaje siglo XXI, ¿no? Bueno, ya casi terminamos. ¿Qué oración? ¿Se acuerdan que les dije que en cada morada íbamos a decir un estado de vida, una gracia? Ya vimos el estado de vida, estado de pecado, de ceguera. Vimos la gracia, la conversión, la metanoia, el cambiar la mirada, el poner conciencia. Eso es la metanoia. Y la oración. ¿Y qué tipo de oración se vive? Espérate. Bueno, antes de pasar aquí, dice Teresa, conviene mucho para ver de entrar a la segunda morada que procure dar de mano a las cosas y negocios no necesarios. Ya lo dijimos. Así que para la próxima vez, este es el camino, empezar a soltar cosas no necesarias, ir ligeros de equipaje. ¿Cuál es la oración que se vive en esta, el tipo de oración de esta morada? Es la oración vocal, la simple oración vocal. Pero Teresa tiene claro, aunque sea el inicio del camino, porque dice, no se trata solo de menear los labios, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y a quién es quien pide, y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. ¿Ya? Entonces esos rosarios ahí, no, para Teresa no. Iremos viendo qué tipo de oración es la que a Teresa le gusta, ¿no? Y realmente la que ella se inclinaba en las moradas que sigan. El remedio para no caer en la rutina. El mejor remedio, dice que hay, para no caer en la rutina de rezar como loro, ¿no? Es procurar tener el pensamiento a quién le dirijo las palabras, ¿no? Por eso tener paciencia y procurar hacer costumbre de cosas tan necesarias. Esto cuando estáis en la primera morada. Si rezáis vocalmente, procuren poco a poco ir poniendo atención a quién estoy dirigiéndome, y estar atentos. Bueno, pero también Teresa nos dirá que con la oración vocal se puede llegar a la contemplación, pero hay que hacerlo también con conciencia, ¿no? Y porque no penséis que se saca poca ganancia de rezar vocalmente, con perfección os digo que es muy posible que estando rezando el Pater Noster os ponga el Señor en contemplación perfecta o rezando otra oración vocal. Aunque ella no era nada amiga de oraciones vocales, oraciones hechas, a ella le gustaba ser más espontánea, ¿no? Pero esta perfección que dice ella es estar realmente consciente de lo que estoy diciendo, ¿no? Y a quién se lo estoy diciendo. Pero Teresa dicen que quedaba en el Padre Nuestro, no quedaba ni en Padre quedaba en éxtasis. Solo ya abrirse a la inmensidad de un Padre amoroso, ya quedaba, no podía seguir, y quedaba totalmente arrobada, ¿no? No será fácil al comienzo encontrar sosiego en esta morada, ¿no? En medio de tantos ajetreos del mundo. Pero no hay que preocuparse, ¿ya? Basta con intentarlo en la primera morada, poner conciencia. Entonces, como le decía, el estado de vida de esta primera morada es de pecado, de ceguera. La gracia que se recibe es de conversión, ¿cierto? De cambio, de poner conciencia, y la oración que se vive es la vocal. Bueno, mira, nos han quedado 15 minutitos, ¿ven que me porté bien? Para preguntas,
para reflexiones, para eso, lo que quieran. Tenemos 15 minutos. ¿Quién dispara primero? Parece que no quedó ni una duda, quedó todo clarísimo. No se movió nada, todo perfecto. No, Ah, ya. ya. Ya, A ver. Viviana. Ya. Yo voy a hablar desde no saber rezar, Perfecto. ¿ya? No saber orar, ¿ya? A nosotros nos enseñaron, ¿ya? Como loros, ¿cierto? Tenemos una educación de esa manera, ¿ya? Yo creo que he rezado solo una vez, ¿ya? Y de verdad, digamos, y no con las oraciones que nos enseñaron, ¿ya? Creo que yo trato de rezar todas las noches, ¿ya? Sí, entre dar gracias, ¿ya? Entre empezar a rezar y me duermo, ¿ya? Y me duermo. Pero, como les digo, yo creo que rezado solo una vez. Solo una vez, ¿ya? Los otros, creo, son intentos, ¿ya? No de pecado, creo yo, ¿ya? No de pecado, quizás de estar errando, ¿ya? Eso, ¿ya? Los otros son intentos de querer rezar, de querer entrar en la oración, ¿ya? Pero yo creo que hay que ser Santa Teresa nomás para para encontrar esa oración, ¿ya? Para encontrarla. Viviana, te digo que no va a ser así, lo vas a experimentar y seguro que has orado. Les voy a invitar a un cambio de lenguaje. Rezo, cuando hablemos de rezo estamos hablando de oración vocal, si no hablamos de oración, que es distinto, ¿ya? De ser orante, y vamos a ir viendo en cada morada, vamos a ir avanzando en oración, esta es la más básica. Vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando, y vamos a ir avanzando, y vamos a ir haciendo práctica. Hasta donde podamos practicar, porque ya en la mística no podemos, pero vamos a ir haciendo una práctica de lo que tú llamas una oración más, ¿ya? Sí. Y vas a ver que tú puedes orar maravillosamente como Teresa, no te preocupes. Sí, para una oración perfecta, pero No, para o sea, alcanzar la perfección pero también, es que eso una perfecto, locura, pero Viviana, a ver, dos cosas. Eso de querer hacer una oración perfecta viene del ego. ¿Ya? Del personaje que quiere controlar. No, porque no eres tú la que ora, es la fuente amorosa la que ora en ti, cuando te dejas llevar. No eres tú que haces una muy buena oración. Y después, algo muy lindo que tú dijiste, y me encanta, y creo que es una disposición preciosa que estás teniendo, que es empezar diciendo no sé nada. No sé. Solo sé que nada sé. Es lo más sano, liberador que podemos hacer, lo más auténtico. Así que te felicito. Eso permite que pueda haber un gran camino. Cuando una persona está del no saber, está descalzo ante la zarza ardiendo, como Moisés. Puede entrar y pisar. Cuando está muy calzado de dogmas, no puede entrar, de conceptos mentales, no puede entrar. Así que te felicito. Estás pero a punto para hacerlo. Así que muy bien, Viviana. Gracias. ¿Quién más? A mí me resonó más lo de soltar las certezas, o sea, como el pasar como por la noche oscura, como que siempre había sido como en los momentos complicados, esa es la noche oscura. Pero me resonaba más esta parte que la noche oscura va a ser cuando suelte
yo las certezas, o sea, como, como Sí. este miedo del que hablas. Y me identificaba más con eso, como el miedo, y cuando decías hay que soltar las certezas, entonces me quedaba la pregunta, ¿y entonces de qué me voy a agarrar para pasar la noche oscura? ¿No? Entonces, eso me queda más como resonando, esa invitación al soltar aún en la noche oscura. Claro, claro, muy bien, gracias que lo tomaste, Sandra. Claro, porque quedo descolgado, porque no tengo quién es Dios realmente y tampoco esto no es, pero ¿qué es? Entonces, ¿dónde me agarro? ¿No? Y el ego quiere agarrarse. Lo mismo pasa con el ego. No soy esto, pero ¿qué soy? Es la misma dinámica. Porque somos la fuente amorosa expresándose en distintas formas. Entonces sucede el mismo tema. Y hay que pasar por esa noche. Yo esta noche, aunque sigo pasándola, pero la pasé hace como 6 años viviendo en España. Yo vivía en una comunidad alternativa, donde vivíamos en silencio todo el día. Vivíamos un grupo de personas que comenzamos haciendo una comunidad interreligiosa de todas las religiones y terminamos siendo transreligiosos, más allá de todas las religiones. Pero en este proceso, hubo un momento en mí que cayó todo. Cayeron todas las certezas, todo, quedé al desnudo, veía, era otoño, veía caer las hojas y decía, cada hoja era una certeza que se venía abajo y me quedaba desnuda. Y fue muy duro, pero muy liberador. Y tuvo que empezar desde cero de nuevo a decir, bueno, ¿y quién soy de verdad? ¿Y quién es Dios? ¿Y qué es Jesús? ¿Y quién es? De hecho, hoy les voy a dejar un documento fuera del papelito donde están las frases que hemos visto de Teresa, solo eso. Les voy a dejar un documento que se llama Al terminar, y al terminar, que es de un ex sacerdote, Enrique Martínez Lozano, que él es un enamorado de Jesús, de Cristo. Él hizo todo un proceso y habla de su proceso, de la visión de Cristo que tiene desde que entra como seminarista, todo su proceso hasta el día de hoy, y es precioso ver cómo lo explica, porque es un enamorado de Cristo, pero con una visión maravillosa. Y como yo sé que cuando hablamos de Dios, a los cristianos se nos mueve Cristo, entonces por eso les pongo esta evolución de este hombre tan bella, que vamos a ir entendiendo a medida que avancemos por las moradas, las van a ir entendiendo cada vez más, comprendiendo lo que dice este hombre. Pero quise ponérselas al inicio para que veamos que se puede seguir creyendo en Cristo, pero con una visión muy distinta, habiéndolo despojado de falsas imágenes de lo que hemos revestido a la figura de Jesús, ¿no? Perfecto. Gracias, gracias. ¿Algo más? Nos quedan 5 minutitos. ¿Alguien más quiere preguntar algo antes de acabar? No se escucha, María Rebeca. Ahí. Yo, más que preguntar, también dar gracias por su bonita exposición y los conocimientos que nos transmite y nos dejan ese deseo de seguir investigando y conociendo acerca de que yo tenía ganas de saber de qué se trataba lo del castillo interior. Y me llamaba la atención la explicación que dio ayer, que era como un palmito. Ahora tengo más curiosidad por ir sabiendo cómo se va llegando a la etapa del final. Lo encuentro muy interesante por lo demás. Y no me habría imaginado nunca que en esa primera etapa fuera la del pecado, como decía usted. De la ceguera, sí. De la ceguera, así que muchas veces es así, pues, y uno no se da cuenta de eso. Por eso es que es importante estar en este bonito taller espiritual. Y también veía cómo que bien nos relata cómo podemos ver a veces a Dios como un Dios inspector, como un Dios castigador, como un Dios, decía, que nos sabe, que nos olvida. Tenemos un Dios a nuestra medida, un Dios manipulador, un todopoderoso y un Papá Noel. La verdad que es importante esto y que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta que le estamos poniendo un don aparte a Dios, po. Pero en el fondo yo también lo veía como un Dios todopoderoso, creador
de todo el universo. Y me quedo preguntando, ¿en cuál de estos conceptos estaré mirando yo a Dios? Y es bueno y maravilloso tomar conciencia y aceptar lo que hay, y de ahí evolucionar. Claro. De ahí evolucionar. Desde ahí, pero desde lo que hay, desde un punto de inicio. Siendo muy sincero con uno mismo. Claro. Yo cuántas veces no pedía, Dios te pido por fulanito que está, y como que Dios no se enterara de nada. Por favor, ¿qué visión tenemos ahí? Nosotros somos más buenas que ellos, que Dios, porque nosotros sí que nos enteramos. Claro. O sea, por favor. O sea, tenemos, y así podríamos seguir diciendo muchas cosas, ¿no? ¿Qué visión? Y eso solamente riéndonos de las imágenes que hemos puesto, porque Dios, todo lo que llamamos Dios, ¿qué es lo que es? Lo que dice el maestro Eckhart, mejor no digas nada. Fernanda, No digas Fernanda, nada, ¿no? Sí, Carolina. Fernanda, pero ¿sabes qué? No sé, yo a lo mejor, o sea, cuando tú dices, por ejemplo, sobre todo en pandemia, ahora que uno ha hecho cadenas de oración, de las cuales, por lo visto, Santa Teresa no es muy, no está de acuerdo a lo mejor. Fíjate que no es con la sensación de que Dios no sabe, sino que es justamente para disponer mi corazón, ¿ya? Y recibir, digamos, esa gracia. Normalmente nunca pensamos que Dios yo lo voy a recordar, sino que es para disponer mi corazón, ¿ya? A pedir por otros y también salir de mis problemas, sentir el problema del otro y decirle, Señor, hágase tu voluntad. O sea, si es tu voluntad, bienvenido sea. Es Pero, que ese es un tema, Carolina. ¿Cuál es la voluntad sí, de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? no la sabemos, pues, no la sabemos. Pero ¿sabes Nosotros qué? creemos que lo que Ahí sabemos. me hizo así como, además, por ejemplo, si uno ve el rosario, o sea, si uno reza el rosario, qué sé yo, no es que lo hayamos inventado nosotros ni en esta época, también viene de siglos anteriores donde también un místico sintió que era, entonces ahí pienso y digo, me pasa esto, estoy como así como con todos los cables, Yo así. sabía que iba a pasar esto. Así que no te Entonces, no, preocupes. yo digo, por ejemplo, hay una revelación, ¿no es verdad? Que es la que está en la Sagrada Escritura, por ejemplo. Entonces, todo el resto podríamos llamarlas revelaciones privadas, pero así como Santa Teresa, así como todos los que tú has nombrado, San Juan de la entonces cada uno, ¿no es cierto?, me puede decir una cosa de otra. En el fondo, me pasa que coincido con algunas cosas de acá y que a mí me habían ya caído mal cuando las personas dicen, no, es que ponte en el lugar, que Dios estaría en mi lugar, no sé cómo lo dicen, o hablan como por Dios, y a mí me baja una angustia y digo, oye, qué patúo, ¿cómo puede hablar como que fuera Dios, que supiera lo que Dios va a decir? Me pasa eso, y aquí tú habías dicho que calla y no vociferes de Dios porque al hacerlo pecas. Y esa sensación, ahora yo entiendo lo que me estaba pasando cuando alguien se apodera de alguna cosa de Dios, ¿me entiendes? O dice, es justamente aquí lo puedo verbalizar, pero eso yo lo entiendo y me hace sentido a lo que yo estaba sintiendo. Pero con respecto, por ejemplo, al pedir o cadenas de oración o lo que tú quieras, aún no lo entiendo porque siento que uno lo hace no para recordarle a Dios, no porque Él no sepa, Él sabe, pero es para yo abrir mi corazón y Bueno, y si es para eso, pedirle, estupendo, para tú estar más consciente de la divinidad, del amor y todo. y de la gracia Pero, que, mm, claro. Y estupendo, hay otra cosa, bueno, a ver, sí. no, hay otra cosa que también a mí ya me estaba haciendo sentido, que es cuando dice el santo no es el que
que muestra que es bueno, sino que el que muestra que Dios es bueno. Y eso también yo también lo estaba sintiendo, y aquí también lo deja verbalizado, pero yo me identifico con eso. O sea, siento que me pasa que de repente cuando tú haces algo y esperas tanto agradecimiento, a mí me baja también como esa angustia, hacer, oh, yo prefiero no hacer nada, como que lo pensaba, ¿me entiendes? Porque como que tu ego, mientras más gracias te dan, como que tú más importante eres. Entonces digo, no, pues si o sea, lo pensaba, ahora como te digo, lo estoy verbalizando, pero lo he ido pensando, estas dos cosas que anoté, que fueron las que me resultaron muy, así como que me identificaron, y otras tantas las tengo que asimilar porque estoy media cruzadita. Sí, no te asustes. La disposición que Viviana decía, no sé, permítete sostenerte en el no sé. Claro. Permítete que quizás, no que está mal. Y esto lo vamos a ver muy clarito en la tercera morada. Muchas prácticas que has hecho hasta ahora no estaban mal, pero ahora quizás se te está invitando a algo más distinto. Claro. Entonces, Sí, no es que esté mal, esto lo vamos a entender en la tercera morada, no me quiero adelantar, ¿ya? Que ahí Tauler dice, es como la novia, la que, por ejemplo, cuando una chica se casaba antiguamente, ¿no? Se le hacía una Juan Nuevo para casarse, ¿se acuerdan? Para casarse. Y algunas la habrán conocido, una Juan Nuevo. A mi madre le hicieron una Juan. Pero, ¿por qué? Porque sus vestidos anteriores eran malos. Dice Tauler, no. Porque no convenían, no, porque ya empezaba una vida nueva y tenía que ser todo nuevo. Cuando, no es que estuvieran malos los vestidos de antes, las prácticas de antes, lo que pasa es que ahora estás en otro momento y las prácticas que necesitas son otras, ¿ya? Esto lo vamos a ver mucho y clarísimamente en la tercera morada. Así que no te me adelante, te invito a permanecer abierta al no sé, no decir, no, es que a mí yo hice esto y esto tiene que estar bien hecho, porque yo lo hacía así, yo hacía cadena de oración y tiene que estar bien hecha. No es que esté mal o bien, aquí no hay ni mal ni bien. Si lo hiciste con amor, maravilloso. ¿Te fijas? Cuando yo puse amor, es todo maravilloso. El tema es que estamos llamados a madurar, a no quedarnos en nuestra fe de la primera comunión, avanzar. Y eso es lo que Teresa nos va a invitar a hacer, paso a paso, ¿ok? Así que permanece abierta, no juzgándote, porque el ego quiere juzgar, entonces no lo hice bien, entonces lo estoy haciendo mal, pero entonces, ¿cómo lo estoy haciendo bien? No hay ni bien ni mal, no hay ni bien ni mal, y descansa, hasta ahora es perfecto. Si ahora lo que vayamos aprendiendo con Teresa nos mueve algo más y sentimos que nuestro corazón nos está pidiendo un paso más, lo damos. Si sentimos que nuestro corazón no nos está pidiendo un paso más, no lo damos. Y no nos juzguemos, no es ni bueno ni malo, es lo que toca. ¿Ya? Por favor, seamos muy libres en eso. Entonces cada uno, si le hace clic, avanza hacia el siguiente paso. No es que el otro esté más peor, no, son momentos distintos nomás. Y hay que respetarlos. Hay que respetarlos y todo, Teresa nos dirá, hecho con amor, es válido. Y eso es lo que da valor a las cosas. ¿Ya? Punto. ¿Ya? Así que, porque somos amor, y cuando hacemos con amor es que estamos viviendo desde la naturaleza amorosa, de la fuente amorosa que procedemos, es nuestra verdadera esencia. Entonces cualquier cosa que sea movida por el amor, no nos preocupemos. ¿Podemos evolucionar en la forma de expresar el amor? Sí. Y bueno, en eso vamos a hacer, ¿ya? Bueno, yo creo que hasta aquí estamos bien. Un besote muy grande y nos encontramos el próximo Martes. El martes. Así que tienen tiempo para leer la introducción, volver sobre ella, ver las frases que les pongo de las primeras moradas, volver a subrayarlas y a el próximo martes, si hay alguna duda, comenzamos con eso. Me lo dicen, ¿ya? Y vamos a entrar en la segunda morada y poquito a poquito vamos a ir hacia el profundo centro. Paso a paso, no nos adelantemos. ¿Ya? Okay. Como dice un amigo mío, Gracias. no nos pongamos nerviosos. Relajémonos. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana Muchas también. gracias, igualmente. Que Gracias. estén muy bien todos. Gracias. Cuídense. Adiós. Chao, chao.